Hoy en el canal de Don Boris vamos a ver uno de los casos más famosos y mediáticos del siglo XX. Un caso que hasta hace pocas décadas atrás no tenía una solución. Estamos hablando de la Dalia Negra. Ella era una joven que lo único que buscaba era ser famosa en Hollywood, pertenecer a la industria del cine norteamericano y que a partir de eso pueda formar su propio nombre. Eso fue lo que ella quería hacer cuando era aún bastante joven. Jamás se hubiera imaginado que su destino estaría marcado por la fatalidad, pues su caso fue considerado uno de los más violentos y uno de los más mediáticos del siglo XX. Este video va a formar parte de la compilación del Hotel Cecil. En el canal de Verito, tiempo atrás, ya subimos el episodio de Lisa Lam. Esa persona se hospedó en el Hotel Cecil, al igual que la Dalia Negra. Ese video va a ser subido después, junto con otros más casos que tenemos referente al Hotel Cecil. Vamos a empezar conociendo acerca de la vida de la Dalia Negra. Pues bien, ella en la vida real llevó el nombre de Elizabeth Short. Ella nació en 1924 en Massachusetts. Ella perteneció a una familia normal. Su madre, Phoebe Sawyer, y su padre, Cleo Short, formaban parte de su vida. Y en realidad tenemos que decir que la vida económica de Elizabeth Short al principio fue realmente normal. Digamos que su poder adquisitivo era normal. Pero no sé si ustedes sepan, en la década de los 30, los Estados Unidos experimentaron un colapso económico que hizo caer en crisis económica a muchas familias norteamericanas. Ese fue el caso de la familia de Elizabeth. Su papá, al ver toda esta debacle económica que estaría enfrentando en esas fechas, decidió abandonar a su familia. Y es por eso que decidió él simular su muerte. Él se subió a su carro y luego se dejó caer antes de que su carro cayera en un precipicio. Tiempo después se dieron cuenta que todo eso había sido una simulación por parte de Cleo. Más tarde, años después, él decide volver a ponerse en contacto con su ex mujer y con su hija. Sin embargo, su ex mujer decide no hacerle caso y avanzar en su vida. Sin embargo, su hija decide escucarlo y ella quiere volver a tener una relación con su papá. Esto debido a dos grandes razones o dos grandes motivos. El primero era que el papá de Elizabeth vivía en California, en Vallejo. Entonces, ese lugar estaba muy cerca a Los Ángeles. De esa manera, ella tendría más posibilidades de ponerse en contacto con la industria de Hollywood. Y el segundo motivo era que realmente ella quería tiempo de calidad con su papá. En 1943 decide ella mudarse a Vallejo, California, con su papá. Sin embargo, no vivirían mucho tiempo juntos debido a las expectativas que tendría el papá, pues él siempre estuvo buscando que su hija le ayudara a limpiar la casa y hacer labores domésticas. Esto iba en contrasentido a los deseos y expectativas que tenía Elizabeth, pues recordemos que ella se veía a sí misma como una gran actriz de Hollywood. Ella quería hacer todo lo posible porque un cazatalentos la viera y así se abriera paso en la industria cinematográfica. De ahí en adelante ella se consiguió trabajos como mesera o como camarera en diferentes lugares. De esa manera ella podía conseguir un poco de dinero que le ayudaba a subsistir. Esto mientras afianzaba su carrera como actriz. Elizabeth a su corta edad ya tenía varios pretendientes. Entre estos destaca Matthew Gordon. Él era una persona que trabajaba en la aviación de los Estados Unidos, en la Fuerza Aérea. Ellos tuvieron una relación por años. Sin embargo, tuvieron que cortarla debido al fallecimiento de Matthew durante una de sus operaciones militares. Tiempo después, la familia de Matthew negó la relación que ellos en algún momento tuvieron debido al crimen que sufrió Elizabeth. Después de la muerte de su antiguo novio, ella decide regresar con un novio que tuvo antes de él, llamado Gordon Ficklin.
Y de aquí hay algo muy interesante de lo que se puede ahondar, y es que Gordon Ficklin fue la última persona en tener contacto con ella. Y es que el 4 de enero del 47, Elizabeth le envió una carta a Gordon, en donde le decía, entre otras cosas, que quería ir a Chicago, puesto que ahí tendría trabajo como modelo. Esta carta fue llevada por el Departamento Policial de los Estados Unidos para poder ahondar con la investigación de Elizabeth, ya que fue la última carta que ella envió a alguien cuando estaba con vida. Elizabeth jamás se habría imaginado que esa carta que le envió a Gordon fue la última que pudo haber escrito, pues el 15 de enero de ese mismo año fue encontrada sin vida en un lote abandonado. Ahora les voy a contar cómo fue que encontraron el cuerpo de Elizabeth. Y es que la mañana del 15 de enero se encontraba caminando Beth Bessinger. Esa persona estaba caminando junto con su hija y de repente a lo lejos logra ver una especie de maniquí. Un maniquí que estaba por partes. Eso fue lo que pensó al principio, pero cuando se acercó más y más se dio cuenta que no se trataba de ningún maniquí, se trataba del cuerpo sin vida de Elizabeth. El estado del cuerpo de Elizabeth estaba tan pero tan demacrado que me cuesta describirles a ustedes. No les puedo subir imágenes aquí a YouTube porque generaría problemas en la plataforma, pero en mi cuenta de Instagram, en las historias, estarán cargadas las imágenes de Elizabeth, cómo fue encontrada y un diagrama de la autopsia que a ella le practicaron. Los policías, cuando vieron el cuerpo de Elizabeth, no daban crédito, y es que habían dos rasgos notorios que hacían ver la escena del crimen como algo bizarro. El cuerpo de Elizabeth estaba limpiamente cortado de extremo a extremo al nivel de su abdomen. Era un corte extremadamente perfecto que solo una persona con conocimientos de medicina podría haberle practicado. Su cuerpo estaba dividido en dos, de su torso para arriba y para abajo. Y número dos era que su sonrisa había sido desfigurada, pues desde la comisura de sus labios le habían hecho una sonrisa, algo muy parecido a la sonrisa del Guasón. Fuera de eso, le habían quitado el vaso, corazón e intestinos de su cuerpo. Le cortaron su pezón izquierdo, le habían asfixiado, le habían fracturado una pierna y además de múltiples golpes en su cabeza. Las dos únicas pruebas que la policía logró levantar de la escena del crimen eran huellas. La primera era la de su zapato y la segunda era la marca que dejaron las llantas del carro del asesino. Con respecto a la condición física que presentaba Elizabeth al momento de su crimen, podemos decir lo siguiente. Elizabeth medía aproximadamente 1,65 m y pesaba 55 kilos. Los policías, cuando realizaron la autopsia, se dieron cuenta que ella tenía marcas en sus muñecas y en sus talones. Ella había sido maniatada por al menos 3 días. Tiempo en el cual ella habría sido brutalmente torturada, y es que se encontraron laceraciones, golpes, cortes y quemaduras por cigarrillo en su cuerpo. Durante la autopsia que se le practicó a Elizabeth, se llegó a determinar que había sido obligada a comer excremento, pues eso fue encontrado en su estómago al momento en que se realizaron los múltiples análisis en su caso. La autopsia de Elizabeth llegó a demostrar que su causa de muerte obedecía a dos factores. El primero era la pérdida de sangre y el segundo era la conmoción cerebral. Recordemos que Elizabeth sufrió maltrato a máximos niveles y tenía muchos golpes, moretones en su frente, en su cabeza y en demás partes. Esto hizo que con el tiempo ella falleciera, ya sea por la pérdida de sangre o por los golpes que recibió durante su tortura. La policía se encontraba haciendo investigaciones referente al caso de la Dalia Negra. Sin embargo, los medios de comunicación no hacían un seguimiento minucioso de la noticia de la Dalia Negra. Es hasta el momento en que llega una carta a las oficinas de Los Angeles Examiner
que es un periódico de ese mismo lugar, en donde el asesino redacta una carta, envía el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotografías y una serie de nombres, que el caso de Elizabeth se convierte en algo popular, ya que los medios hacen cobertura específica de su caso. Este es un rasgo bastante común entre los asesinos, pues cuando ellos cometen sus crímenes siempre buscan que su nombre figure en los medios de comunicación o que se vuelvan famosos, darse notoriedad. El asesino, al ver que los policías estaban haciendo su trabajo pero sin una presión y que los medios no daban una cobertura a un caso tan posiblemente mediático, es que decide enviar cartas específicamente a este periódico, en donde él anima a que los periodistas vayan a la escena del crimen, ellos mismos presionen a las autoridades con el único fin y con el único propósito de que su nombre figure, de que el crimen que ellos cometieron tengan peso en la vida social de las personas, que existe el miedo, el pánico entre la gente que camina por aquellas calles de esa ciudad. Los periodistas de Los Angeles Examiner, al recibir la carta con el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotografías y una lista de nombres, ponen toda esa información a manos de la policía, del Departamento Policial de California. Es entonces en que los medios empiezan a dar un seguimiento constante al caso de la Dalia Negra. Son los periodistas los que se encargan de darle el nombre de la Dalia Negra, esto haciendo un símil con una película que en aquellos años se estaba estrenando, que llevaba el nombre de la Dalia Azul. Ella, al tener un aspecto físico bastante atractivo y diferente al resto, recibió aquel nombre. De aquí en adelante los policías empiezan una labor más frenética, pues tenían el peso de la sociedad, el peso de los medios para hacer un trabajo mucho más que impecable. Ellos empezaron usando los mismos nombres que el asesino les dio. Esto realmente es un juego de 50-50, pues muy probablemente el asesino no hubiera puesto su nombre, o si lo puso, estaría completamente seguro que jamás la policía pensaría de él. Sin embargo, y pese a lo que comúnmente creía la gente en aquellos días, de que el servicio policial no podría dar con un criminal de esa magnitud, ellos sabían qué tipo de persona estaban buscando. La persona que ellos buscaban era aquella capaz de tener conocimientos en medicina. Recordemos una vez más la condición y el estado físico en el que ellos encontraron el cadáver. Y el más importante de todos ellos es el corte que le realizaron a ella. Aquel corte era hecho por alguien que sabía de medicina, pues habían roto de manera limpia todo el torso de Elizabeth. Pese a esto, los policías decidieron entrevistar a cada una de las personas que aparecía en la lista enviada en la carta. Sin embargo, este ejercicio de investigación hacía desgastar la energía y los recursos del departamento policial, puesto que habían tantos nombres que era prácticamente imposible determinar una correlación con Elizabeth. La policía tenía otro sospechoso más. Se trataba de Red Manley. Este era un comerciante de 25 años quien aparentemente habría sido uno de los últimos en tener contacto físico con Elizabeth. Según cuenta él, la habría recogido en la carretera, estando ella completamente sola. Ella le había dicho que por favor la dejara en un motel cercano. Él había hecho eso y la dejó en el Hotel Cecil. Toda la coartada de Red Manley había sido confirmada por su propia esposa, pues ella pasó el examen de polígrafo, confirmando que la historia que había contado el señor Red Manley era completamente cierta. De aquí en adelante la policía dejó este caso como sin resolver, es decir, jamás sentenciaron a una persona por el crimen de Elizabeth. Algo muy curioso en el caso de Elizabeth fue el momento en que los medios de comunicación contaron la historia de Elizabeth, y es que sus papás o algún familiar debía retirar el cuerpo de ella. Entonces,
Cuando se intentaron comunicar con su padre, él simplemente lo negó. Él dijo que no quería ir, que para él era prácticamente imposible. Algo como que simplemente hacerse loco y que no quería dar la cara porque le daba pereza. Entonces, ellos deciden ponerse en contacto con la madre de Elizabeth y un periodista le dice a ella que su hija había ganado un concurso de belleza y que por ese motivo tenía que trasladarse a California. Obviamente esto era una táctica que ellos habrían usado para que alguien retirase el cuerpo de Elizabeth. Pasaron décadas, años, en donde la sociedad norteamericana creyó que el caso de Elizabeth Short no tendría una respuesta, es decir, que quedaría sin solución. Jamás se sabría quién cometió el crimen de Elizabeth. Sin embargo, no fue hasta 1999 que Steve Hodel se comunicó con la policía de California y aseguró por llamada telefónica que su padre habría sido el culpable del crimen de Elizabeth. Cuenta Steve en una entrevista que le realizaron a él en el año 2000 que él se encontraba en su casa revisando objetos en la oficina de su papá en su casa y de repente él abrió un cajón y encontró fotos de una joven con piel clara muy atractiva y él se dio cuenta que se trataba de la misma Elizabeth Short. A partir de ese momento, Steve decide realizar una investigación por su cuenta. Pasan los meses y empieza él a atar cabos. Se da cuenta que su padre en aquella época ya era un médico y tenía un consultorio a pocas cuadras del Hotel Cecil. Recordemos que ese lugar fue el último domicilio registrado y verificado de Elizabeth Short. Cuando Steve realiza toda esta investigación y llega a las conclusiones ya mencionadas, decide ponerse en contacto con su hermana, quien ya tenía un proceso judicial dirigido a su papá respecto de una presunta violación. Ella le cuenta que cuando eran más jóvenes, la policía ya tenía documentos y carpetas judiciales dirigidas hacia su papá. Si bien, como yo antes les había mencionado, la policía no tenía prospectos o un sospechoso ideal, ellos sí habían puesto en una lista el nombre de George Hodel, pues él sí cuadraba y él sí encajaba en la lista de sospechosos. Él era un médico que en aquellos años trabajaba cerca del Hotel Cecil. Él tenía una clínica en donde atendía gente y pues había una relación directa y un móvil probable. La policía logró establecer 3 conexiones, 3 diferentes pruebas que entrelazaban a Elizabeth Short con el doctor George Hodel. La primera era la ubicación de su consultorio, que solo quedaba a pocas cuadras del Hotel Cecil. La segunda eran que habían testigos quienes aseguraban que tanto el doctor George como Elizabeth tenían una relación. Y la tercera era la forma en que fue encontrado el cuerpo de Elizabeth. Recordemos que el cuerpo de ella es encontrado partido en 2, del torso para arriba y hacia abajo. Los brazos estaban hacia arriba de nuevo y con los codos doblados. Esta posición tan peculiar asemejaba al 100% a un retrato que guardaba el Dr. George en su oficina. Este era el cuadro llamado El Minotauro, hecho por un amigo suyo llamado Ray. Ese cuadro era prácticamente igual al cuerpo encontrado en posición de Elizabeth. Además de aquello está que varios testigos reportaron haber visto un carro negro Ford el mismo día en que fue encontrado el cadáver de Elizabeth Short. Es así que se configura un caso prácticamente sentencial para George. Además, es médico, que ya todos lo saben, y él sí tiene los conocimientos suficientes en medicina para poder hacer cortes de la naturaleza que fueron encontrados en el cuerpo de ella. Es aquí donde todos nos preguntamos por qué, al tener tantas pruebas tan contundentes hacia el Dr. George, él no fue apresado. Y recordemos que tenían la ubicación de su consultorio, la relación que varios testigos afirman que ellos dos tenían, el retrato de sadomasoquismo del
Minotauro y su relación casi obvia con la forma en que fue encontrada y sobre todo los conocimientos en medicina que esa persona tenía. La respuesta recae en los niveles de corrupción de aquellos años. Esto se debe a que en aquella época el aborto era ilegal. Los médicos habían llegado a un acuerdo con los policías en donde ellos podían realizar sus operaciones a cambio de dinero que le entregaban a los mismos policías. De esa manera ellos no eran encerrados y los dos ganaban. Los policías, al darse cuenta que el asesino muy probablemente era un médico y al tener el nombre de George como prácticamente la persona que lo hizo, no lo podían acusar, ya que si hacían eso, ellos sabían que el Dr. George iba a develar toda la trama de corrupción dentro de las fuerzas policiales y con los mismos médicos. Es por ello que ellos prácticamente decidieron poner el nombre del Dr. George a un lado y avanzar, darle largas y dejar el caso prácticamente inconcluso. El Dr. George terminó su vida de la manera más tranquila y normal posible. Jamás sufrió ningún daño del caso de Elizabeth. En los 50 él viajó a Filipinas, donde conoció a su última esposa, y una década después regresó a los Estados Unidos, país en donde él fallecería por causas naturales. Si no hubiera sido por Steve Hodel, jamás nos habríamos dado cuenta que el criminal fue él. Hubiera pasado el tiempo y jamás nos hubiéramos dado cuenta de aquello. Y eso es bastante común hoy por hoy. Hay muchos casos de crímenes sin resolver, pero son sus hijos o incluso sus nietos quienes se encargan de exponer quién fue el que en realidad cometió ese crimen. El caso de la Dalia Negra se convirtió finalmente en uno de los más mediáticos y controversiales del siglo XX. Como se los dije al principio del video, el caso de Elizabeth Short tiene una relación muy estrecha con el Hotel Cecil, pues fue este lugar el último en donde habitó Elizabeth Short. En el otro video que fue subido al canal de Verito ya contamos la historia de Lisa Lam. Este sería el segundo relato de la historia específica de la Dalia Negra. Quizás vemos que este lugar realmente tiene algo oculto, algo macabro en sus cimientos que hace que sus huéspedes o ciertas personas sean propensas a recibir el castigo de una persona externa o a infligirse daño quizás. Por motivos de YouTube no les puedo mostrar imágenes reales del cuerpo de Elizabeth que fue encontrado, pero en mis historias de Instagram van a encontrar imágenes del caso de la Dalia Negra y les sugiero tener bastante discreción y solo ir si son mayores de edad. Este video, el caso de la Dalia Negra, es el segundo respecto a los ocurridos en el Hotel Cecil. El siguiente video va a ser referente a Richard Ramírez, que es otro caso emblemático del Hotel Cecil. Los quiero mucho y nos vemos en otro caso intrigante. Adiós.